Tal cual dices en tu publicidad, yo sí había hecho todas esas dietas que son bastante estrictas o bastante, pues sí, restrictivas y no bajaba. Entonces sí había muchísima frustración porque yo decía, si como mucho chocolate, peso una cantidad y si me privo del chocolate 3 meses y estoy a frutas y verduras y caldo de huesos, bajo 1 kilo o medio kilo. Digo, cómo es esa proporción que si puedo comer lo que sea, peso una cosa y me restringo y es solo muy poquito lo que bajaba, muy poquito, hacía muchísimos esfuerzos y era mucha frustración el no bajar, el estar en programas de un tipo y otro tipo y ver cómo la demás gente bajaba y yo no bajaba. En el fondo sí decía, mi cuerpo me está tratando de decir algo que no entiendo, porque no es posible matemáticamente, calorías que entran, que no baje. Y Ale, justamente, ¿qué miedos tenías antes de comenzar tu proceso conmigo? Pues obviamente estabas tú antes del cirujano plástico, de verdad es que dije, bueno, ya la última y vemos. Y sí era mucho miedo el que no funcionara. O sea, al principio decía, es una cantidad considerable de dinero a invertir en el programa y si no funciona, una, qué coraje y dos, qué frustración. Ese era mi principal miedo. Y hoy te puedo decir que ese miedo que yo tenía y que te lo explayé verbalmente de oye, se me hace muy caro si no me sirve, oye, es que me doy cuenta que está muy económico. ¿Qué hizo que superaras ese miedo y dieras el paso? Me sirvió mucho tu publicidad, me sirvió mucho cómo hablaste las cosas, me sentí identificada. Me dio miedo que no funcionara por haberme sentido tan identificada. Sí me doy cuenta que he pagado muchos cursos y muchas cosas y siempre estoy estudiando y me doy cuenta que de verdad es de las mejores cosas que he invertido. Y vaya que siempre estoy pagando un curso de una cosa, de otra y aprendiendo una cosa y otra y esto es por mí, para mí y me di cuenta que sí, los kilos eran importantes y ese deseo de bajar los kilos, de decir, a ver, es que cómo no puedo, si me esfuerzo en esto, logro, si me esfuerzo en esto otro, logro esto otro. Pero aquí por más que me esforzaba no lograba y era mucha frustración de decir, sí puedo ya con todo. Al momento que ya lo hago, además de esa satisfacción de poder haber bajado, el hecho de todo lo que conlleva atrás, entonces entiendes todas esas partes que la gente de que sí, a brillar y estar bien y mi mejor versión y lo oyes tan trillado, pero a la hora que las realmente entiendes y realmente sabes que esto es verdad, dices, wow, es emocionantísimo. ¿Qué metas entonces con tu cuerpo y la comida obtuviste gracias a haber implementado lo que aprendiste en el programa? Mira, en cuestión de alimentación, pues ya estaba muy acostumbrada a todas esas cosas. Simplemente el hecho de ahora sí ver que bajas, dices, wow, o sea, sí se puede, sí me siento bien, porque antes, por ejemplo, comía de verdad es que papaya y amanecía con una panza embarazada. Decía, pero es que ayer fue pura papaya o llevo 2 semanas con caldo de hueso y estoy súper inflamada. Bueno, es que eran otras cosas las que me inflamaban. Y por más que iba con los médicos, por más que iba con los nutricionistas, con ejercicio, pues no había un resultado. En cuestión de inflamación, en cuestión de muchas otras cosas, creo que me sirvió más de lo que me hubiera imaginado. Ale, ¿y dónde crees que estarías justamente si no hubieras comenzado? Es lo mismo que antes, siguiendo frustrada y como estar con ese mismo bucle. ¿Y qué lograste entonces con el proceso? Con el proceso tener más seguridad en mí misma, saber que puedo lograr las cosas, entenderme, tenerme más compasión y saber que como darme crédito a que no iba a lograr nada con todos los esfuerzos que hacía porque el problema venía desde otro lado. Ale, y en cuanto a tallas, kilos, ¿qué metas obtuviste? Mira, fueron 6 kilos, pero lo más impresionante fue que fueron sin esfuerzo. O sea, realmente me metí al programa donde más tenía trabajo, donde más tenía la cabeza ocupada, pero bajé, porque cambié esa mentalidad y se fueron los kilos, me quedaba mi ropa, me emocioné, mucho más segura, porque y además digo, bueno, entonces ahora que lo haga, o cuando lo haga, va a ser, ahora sí ya va a haber un resultado de algo de un esfuerzo. Ale, ¿y qué le dirías justamente a alguien que quiere ingresar y tiene dudas? Que se animen, que sí vale la pena y que si quiere que me contacte. ¡Qué linda! De verdad es que sí vale la pena, sí vale la pena. De verdad es que sí había hecho todo yo para bajar y era mucha frustración. Me llegaba a llevar mi comida, salía de viaje, de bajar de peso, no bajaba. Y ahorita que estoy como más tranquila, de pronto veo, ay, no estoy inflamada, me siento con fuerza, me siento, digo yo, es que así debería haber sido. Y me arrepentí mucho de no haberlo hecho antes, me arrepentí mucho de no haberlo visto antes, como que digo, bueno, a mis 40 lo tomé, ¿qué hubiera pasado? Claro, los tiempos son perfectos, como dicen, y lo que sea, pero digo, es que ¿qué hubiera pasado si lo hubiera hecho antes? Claro está, ya va para adelante, pero sí que se animen porque sí es para mí, sí fue un parteaguas en mi proceso, en mi educación, y de verdad es que sí tenía mucha meta fija en los kilos, pero con lo demás que vi,
se quedaron cortos. Pero sí estoy muy, muy agradecida de que hayas tenido, digo que sea tu trabajo y que sea tu pasión y tu camino, porque pues eso es lo que ayudas a mucha gente que digo yo, de verdad es que ha sido un camino, la mentora impresionantemente buena, o sea, me rompía. Qué Entonces al hermoso. momento de romperte salen ciertas cosas y tú, wow, muy fuertes. O sea, Exacto. porque todo el mundo, sí había escuchado, pero no había entendido, pero como en todo, yo creo que hay gente muy buena en ciertas corrientes y otras, y sí creo que sean muy buenas. Me encantaban las pláticas, me duele dejarlos, Ah, me duele salirme del grupo, del programa, me duele porque me encantaban. Gracias y muchas felicidades y ay, de verdad, con mayúsculas, gracias por lo que hiciste, porque a mí en México llegaste a mí y me cambiaste.